Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente es una bendición este tiempo. Hermanos, anuncio, si usted va al baño, a menos que sea indispensable, ahí nuestros adultos mayores, puede quedarse atrás, llévese su Biblia para que no esté viniendo hasta acá al frente. Y los que están atrás, ¿por qué no se pasan más adelante, por favor? No arrojo piedra, no les voy a aventar el teléfono, así que véngase un poquito más cerca. Esta mañana me tocó compartir nuestro hermano Gamaliel la situación que están enfrentando con su esposa. También le tocó compartir en la iglesia de su hermano y hoy me tocó tomar su lugar, y de verdad que es una bendición, hermanos. Es un privilegio siempre, pero también una responsabilidad. Y esta mañana sé que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, pero depende de usted y de mí. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios habla a nosotros? Algunos tenemos años en este lugar, algunos tenemos años de conocer la palabra de Dios, algunos algún poco tiempo. Pero en la vida cristiana, Dios siempre nos lleva en un proceso, y ese proceso es de madurez, de conocer más al Señor, de cómo servir mejor, de cómo agradar, de cómo adorar. Un proceso de santificación, de dejar de ser lo que éramos para ser hechos como los hijos de Dios o hijos de Dios prácticamente. Espero que esta mañana el Señor hable a nuestras vidas, hermano, y prestemos atención a lo que la Escritura nos dice hoy. Pida al Señor que hable a su vida a través de mi persona, y que sea Él hablando a su corazón también. Vamos a, por favor, rapidito, Hebreos capítulo 2. Titulado esta predicación el glorioso evangelio, el glorioso valor del evangelio. Definiciones que ya conocemos. ¿Qué es el evangelio para nuestras vidas? ¿Qué significa esto? Para algunos es congregarse los domingos, venir a sacar sus culpas, venir a ponerse a cuentas con Dios por asistir. Algunos otros pasar asistencia y que le vean a la congregación que viene los domingos a la iglesia. Algunos otros centrados anhelan este día porque en compañía de sus hermanos vamos a adorar al que vive por los siglos. Y más que escuchar un sermón o cantar acerca de Él, es encontrarnos con Él en este lugar. Esa es la razón. Si no, usted vino en vano a este lugar esta mañana. Si esa no es la razón principal, además de escuchar al predicador, usted ha perdido su tiempo esta mañana. Pero quiera Dios que este día nos haga recapacitar y reflexionar sobre el valor que el evangelio debe tener para nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes. Gracias, hermano. Como siervos, como ministros, como testimonios de una vida transformada, una vida renovada, de aquellos que eran miserables, viles, pecadores, perdidos, pero que hoy por la gracia de Dios han pasado de muerte a vida, de una muerte espiritual a la cual solamente le esperaba el infierno, pero Dios nos rescató para vivir vidas extraordinarias, no en nuestras fuerzas, no en el conocimiento, no en la habilidad, sino en el poder del Espíritu Santo. A cada hijo de Dios se nos dio ese don maravilloso. Y si usted es creyente, usted cuenta con el poder del Espíritu Santo en su vida. Y es evidencia de que el Espíritu Santo vive en usted una transformación, un caminar diferente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en lo que escuchamos, en lo que comemos, la actitud en el trabajo, la relación con mis semejantes, pero sobre todo la devoción a ese Dios vivo y eterno, que por su misma gloria y gracia nos ha salvado del infierno con ira justa, de su ira justa para todos los pecadores, porque el infierno es el pago al rechazo del evangelio. Pero por su gracia y de amor Dios nos ha dado libertad y bendición este día, y es por su gracia que usted y yo estamos aquí. Que el Señor obre en nuestras vidas de tal manera, y si
hemos perdido el sentido, la orientación o el rumbo de lo que es el Evangelio, nos haga otra vez a volver a ese camino. Y decidir una vez por todas, no estar con un pie adentro y otro afuera en el mundo, sino podamos caminar con nuestra mirada puesta en los ojos, con nuestros ojos puestos en Jesús. Porque esta travesía en esta vida se va a acabar pronto. Y ya no vamos a ver más a nuestro Salvador con los ojos de nuestra fe, sino cara a cara. No mereciendo nada, lo tenemos todo, hermano. No perdamos esa bendición. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tan profunda esta palabra, hermanos. Y yo le preguntaba al Señor cómo, siendo tan torpe, tan ignorante, me atreví a tomar este pasaje, Señor. Pero sé que Dios tiene algo esta mañana para nosotros, hermanos. Y oremos al Señor para que Él nos haga ver ese propósito, eso que Él trae para nuestras vidas. Y no le estoy hablando de una vida, le hablo de una vida plena en Cristo, de una vida libre, de una vida de gozo, una vida de plenitud en medio y a pesar de las circunstancias y problemas, de las pérdidas, de los sufrimientos, de las necesidades, de las angustias. Pero conocer a Cristo sobrepasa todo eso. Oremos, Padre, yo esta mañana, Señor, con temor y reverencia delante de ti, anhelando tu presencia. Señor, habla nuestras vidas, por favor. Tú sabes que soy torpe y falto, Señor, de entendimiento, no hay palabras sabias ni palabras elocuentes en mi boca, Señor. Solo anhelo que tú hables esta mañana una vez más a nuestra vida. Y nos permita, Señor, valorar lo que tú has hecho por nosotros, que ese sacrificio en la cruz no sea en vano. Que yo no pierda mi tiempo haciendo cosas temporales, viviendo temporal y pasajeramente en esta vida. Permíteme valorar, Señor, tu sacrificio, porque ese es el evangelio que tú hiciste, Señor. Salvar a hombres y mujeres perdidos de tu justa ira, Señor, en el infierno, sin merecerlo, sin ganarlo, Señor. Tú lo hiciste por nosotros. Yo te ruego esta mañana, toma el control de nuestras vidas. Y permítenos, Señor, dejar obrar tu Espíritu Santo en nosotros para que nos redarguya, para que nos quebrante, pero también para que nos anime y nos fortalezca, Señor, a perseverar en tu gracia. Vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Tú eres digno, Señor. Habla a nuestros corazones y transforma nuestras vidas por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra al principio, por tanto, hermanos, la continuación del capítulo anterior, donde sin duda alguna el escritor de Hebreos está animando a la iglesia, a los judíos que se habían convertido al cristianismo, ya que estaban siendo atacados por el judaísmo, a volver otra vez a esos rudimentos, a cumplir la ley. Y no es que la ley no tenga validez para nosotros, no somos justificados por la ley, pero tampoco no podemos evadirla, no podemos hacer a un lado lo que la ley dice, porque son los lineamientos que Dios establece, los principios, la guía por el cual nosotros debemos conducirnos a esos estándares que Dios ha establecido. Si usted lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que sobre todo lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio contiene un sinfín de mandamientos, de
de instrucciones que Dios le da a su pueblo, pero con Moisés se reduce a 10 mandamientos. Dios lo establece, lo plasma. No tomó tanto tiempo para escribir todos esos mandamientos, sino de ahí se deducen todos los principios que Dios establece para su pueblo Israel, pero sin duda alguna también para su iglesia, para sus hijos, para que ellos seamos sus hijos. Y no podemos dejar de lado ni restarle valor que tiene la ley, tanto para los judíos como para nosotros. Y para ellos, tanto Moisés, los profetas, esa ley que había sido dada por él y el ministerio de los sacerdotes era tenido en alta estima, era de mucho valor para ellos. No era común, no era cualquier cosa para ellos el hablar de Moisés, el más grande profeta para ellos sin duda alguna, y para mí un hombre que en su debilidad Dios me muestra que todos somos tan frágiles y tan faltos, pero cuando uno obedece, cuando uno le cree, cuando uno sirve al Señor, el Señor hace grandes cosas a través de nuestras vidas. Y sin duda alguna, Moisés, siendo un antitipo de Cristo, o un tipo, de Cristo, me lleva a reflexionar y a meditar lo que Dios hizo a través de su vida. Pero para el pueblo judío tiene gran importancia, gran relevancia para ellos. Incluso el hablar de ángeles, en su mayoría Dios usó ángeles para transmitir el mensaje que Él tenía que darle a su pueblo. Y lo vemos en muchos eventos. Uno de ellos, recuerdo a Manoa, a la esposa de Manoa, hablando acerca del nacimiento de Sansón. ¿Sí? Cuando le habla y le da principios de cómo debe de ser, de cómo vivir, cómo debe vestir este niño, cómo debe conducirse. Y luego vemos a Gedeón, y a lo largo de la Escritura, si usted abre el Antiguo Testamento, se dará cuenta que para el pueblo judío los ángeles tienen gran importancia, porque eran los mensajeros directos de parte de Dios. Y los profetas buscando, exhortando, animando a que los mandamientos de Dios se pusieran por obra, alertándolos, animándolos, instruyéndolos. El autor de Hebreos le dice: recuerden que Jesús es superior a todo eso que ustedes tienen por sublime. No resta valor, no los hace menos, pero el Señor Jesucristo es mayor que todos ellos. Y a través de Él, Dios en estos tiempos y en los tiempos que el escritor de Hebreos escribe esta epístola y la dedica a los judíos, para nosotros el Señor ha hablado hoy a través de su palabra. Y a lo largo de la Escritura podemos encontrar, sobre todo el Nuevo Testamento, que la promesa encarnada, o sea, el Mesías prometido a través del Antiguo Testamento se cumple, se hace carne, se hace vivo, se hace palpable, se hace visible para nuestros tiempos. Y si bien aunque no vivimos en esos tiempos, creemos que el Señor sigue siendo el mismo. Testigos oculares nos describieron, nos enseñaron, nos dejaron historia acerca de lo que sucedió con ese profeta, con ese Mesías prometido caminando entre los hombres. Y no solo con palabras, dice el apóstol Pablo, sino con hechos poderosos, con milagros, con señales, mostrándonos. Porque cada uno de los milagros que los apóstoles hicieron no fueron en su nombre, sino en el nombre de Jesús, respaldados por ese poder. Uno de los mayores sermones que yo creo que más arrepentidos ha tenido, más cristianos se han hecho, fue el de Pedro. Más de 3,000 dice la Escritura, en un solo sermón. Imagínense, pero no fue Pedro. Poder del Espíritu Santo obrando a través de él y respaldando lo que el Señor había dicho. Así que, por tanto, dice el escritor, no es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando tú eres atacado, no sé, yo sé que todos tenemos trabajos seculares donde no se habla de Dios, incluso en las escuelas, ¿sí? No escuchamos temas ni debates acerca de Dios, excepto que sean provocados, o que busquemos entablar una conversación o hablar acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero para nosotros no. Pero para el pueblo judío era normal, era común escuchar acerca de la ley y los profetas, acerca de las instrucciones que Dios le había dejado a su pueblo. Nosotros hoy no. Pero como cristianos, ¿qué es lo que predomina entre nosotros? Cuando nos reunimos, he escuchado que algunos de los jóvenes juegan en línea. No sé cómo se hace eso. Soy torpe para las redes, pero
Qué increíble que en diferentes equipos se pueda jugar el mismo juego y todos tener parte. Espero que así lo hagan para orar y para interceder por aquellas necesidades que tienen como jóvenes, para pedir por las luchas y cómo crecer, cómo madurar, y dejen de perder el tiempo en jueguitos que los están matando espiritualmente si no ponen atención. Algunos de ustedes están casados ya, chicos. Le hemos perdido lo sublime a la palabra del Señor. Cuando nos reunimos en casa con familias, con creyentes, ¿de qué hablamos? Espero que no sea para ver el fútbol y debatir sobre equipos quién es mejor. ¿Ve lo que dice el apóstol? Tengamos cuidado. No vuelvan al judaísmo, no regresen a esos principios que solo esclavizan, que solo entorpecen y detienen el crecimiento y la obra de Dios en nuestras vidas. Pongamos diligencia, y diligencia, mira lo que dice, hermano. Dice, es entender se entiende como un esfuerzo activo y constante y una forma de actuar con cuidado y atención. Diligencia es el esfuerzo por cumplir con la parte que nos corresponde, manteniendo la fe y la confianza en Dios. Diligencia, prestar atención a lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. ¿Cuál es la mayor tarea que nosotros tenemos, la mayor responsabilidad en la cual debemos prestar atención, hermanos, hermanas? El evangelio es vivo y verdadero, y ya sabemos que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, pero ¿cómo impacta mi vida de tal manera que yo haga mía? Que haga mío ese evangelio. Antes estábamos muertos, estábamos perdidos, enemigos de Dios, sin poder acercarnos, pero hoy mediante el evangelio usted y yo tenemos acceso directo al Padre. Hebreo tiene una larga enseñanza acerca de la importancia del ministerio del sacerdote, pero nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y hemos hablado mucho, pero valga la redundancia, en el Antiguo Testamento el sacerdote solamente tenía una oportunidad en el año de entrar al lugar santísimo, a la morada, a la presencia misma de Dios, una vez al año, y no podía entrar impuro. Algunos historiadores dicen, y yo sé que han escuchado acerca de ellos, que les ataban un hilo, una campanita a sus pies, porque muchos morían cuando no se santificaban para entrar a ese lugar, y nadie podía entrar, así que había que jalar al muertito una vez al año. Pero tú y yo tenemos acceso directo. ¿Qué impide que tú y yo entremos a tomar parte de esa bendición? ¿Cuánto tiempo invertimos en buscar, en pasar tiempo a solas en la presencia de nuestro Dios? Y no es que tengamos que venir a este lugar, y yo sé que este lugar está dedicado para la gloria, para la honra de nuestro Dios, en alabanza, como una iglesia, como un cuerpo. Este lugar ha sido preparado, santificado para eso. No puedo darme el lujo de hacer lo que muchas veces acostumbramos a hacer fuera de la iglesia. Algunos de nosotros venimos con un atuendo, una máscara en nuestro rostro, fingiendo ser alguien que no somos. ¿Por qué? Porque el poder del evangelio no ha transformado nuestras vidas. Porque aquí somos hermanos y es fácil ser cristiano acá. El problema es allá afuera, cuando te miran y te da vergüenza o quieres comportarte como los demás para no ser excluido, para no ser rechazado. ¿Ah? Aquí es fácil, pero este lugar ha sido santificado. Para el pueblo judío el templo era lo máximo, la máxima expresión de la presencia de Dios. Era un lugar santo, un lugar respetable, venerable. Estar en la presencia de Dios no era, venir a la iglesia no era cualquier cosa, no era estarse durmiendo pensando que dejaste o qué vas a hacer cuando salgas de aquí. Era prepararse, disponerse, porque vas a estar delante de ese Dios. Estaba el arca y representaba la misma presencia de Dios. Era algo de suma importancia, hermano. Y hoy nuestra fe se ha vuelto ordinaria muchas veces.
Y no solo en nuestra iglesia. Mira, no trato de alentarte. Y tú sabes más que nadie, hemos escuchado un sinfín de veces de a dónde vamos a llegar el día que el Dios nos llame a su presencia sin Cristo. Y para mí una de las declaraciones más terribles que me eriza la piel cada vez que leo ese pasaje es cuando el Señor nos diga o les diga a aquellos que creyeron no eran: apártate de mí, maldito. Con esos ojos llenos de ira y desprecio, para una eternidad en el infierno, teniendo tanta oportunidad de hoy buscar al Señor como el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono, para glorificarle como Él es digno, no como yo pienso o yo quiero. El pueblo judío era algo glorioso, hermano. Y para muchos de nosotros hoy venir a la iglesia se ha vuelto rutinario. Le llamamos fidelidad de estar en todos los servicios. Oh, qué fiel es el hermano, viene a todos los servicios. Pero resulta que en casa no toca la escritura para nada. No respeta a sus padres, se pelea con sus vecinos, vive una vida peor que el diablo. Pero aquí en la iglesia somos cristianos. Ten cuidado, pongamos diligencia, dice, y atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El llamado del evangelio al pueblo judío siempre fue de aliento, de advertencia. ¿Qué dice Salomón cuando dedica el templo? Dice: Señor, esta casa que yo he edificado no significa nada para la grandeza de tu nombre, pero tú prometiste poner tu presencia en este lugar, y ahora, Señor, te ruego que atiendas mi oración y vengas y cumplas tu promesa de estar entre nosotros. Y cuando alguien aún estando cautivo está allá lejos y olvide, pero voltea a este lugar y en oración tú escucharás su oración. Y tú le ayudarás, tú serás con él. Pero si él olvida lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, y no cumple tu palabra, va a sufrir las consecuencias. Va a pagar caro el haberse alejado de un Dios vivo. Y el apóstol Pablo por algo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo e ignorar su valor, su grandeza. Hermanos, hermanas, yo sé que algunos de nosotros hemos sufrido. La vida en este mundo es caída y nadie puede darte lo que no tiene. No esperes de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros que te den algo que no tiene, porque solamente en el Espíritu Santo podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y yo te he dicho muchas veces, y es verdad, el amor de mi papá y mi mamá jamás se compara cuando yo entendí el amor de Dios. El amor de Dios va mucho más allá de sentimientos y emociones, incluso de creencias, de posturas, de filosofías. El amor de Dios es tan real en nuestras vidas que Él puede sanar por más grave y doloroso que sea tu sufrimiento. Él trae consuelo, trae ánimo, trae sanidad, trae restauración, trae libertad, hermano, hermana. Es por eso que debe ser tan glorioso para nosotros el evangelio. Pero debemos ver allí qué es lo que el Señor ha dicho por nosotros. Mira, Jesús fue hombre, dice la Escritura, porque si no, no podía morir, pero como hombre te entiende perfectamente las situaciones que día a día enfrentamos y vivimos. Él no es indiferente, porque Él mismo sufrió lo que tú y yo sufrimos cada día. Nada más que Él fue santo y sin pecado. Pero el mayor ejemplo es que Él siempre corrió al Padre, Él siempre estuvo a la voluntad del Padre, Él nunca peleó sus batallas, Él nunca hizo sus luchas, Él nunca hizo su ministerio alejado de Dios. No pretendamos alcanzar y ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas queriendo trabajar solos. Y solos en el aspecto alejado de Dios, solos con nuestro conocimiento. Yo sé que muchos de nosotros tenemos tanto conocimiento en la Escritura. Sabemos muchísimo de ellas. Una vez el hermano Rubén se subió acá, dijo: me pongo muy nervioso, yo sé que hay escribas y fariseos y toda la crema innata
de la iglesia, del evangelio, dijo: me siento muy pequeño. Pero podemos saber mucho, hermanos, pero si no aplicas esas verdades a tu vida, no funciona. Y ese ejemplo tan usado, que vas al médico con una enfermedad terminal y te receta y te hace estudio y te da, pero llegas a casa y lo tiras a un lado y no te importa porque tu ideología es que no declares aquellas cosas que van a venir a tu vida porque van a llegar. No. Si fuiste al doctor es porque vas a atender las indicaciones y las recomendaciones que él te da. ¿Sí? La palabra de Dios funciona casi de la misma manera. Hay tantas verdades, hay tanto poder aquí en esta palabra. Pero es triste cuando nosotros como hijos de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, menospreciamos esos valores y nos damos el lujo de deslizarnos. Mira lo que dice deslizarse. Falta de compromiso o un alejamiento de la fe se refiere a no retener firmemente las enseñanzas de Jesús y la fe que se ha dado a los creyentes. Ese es deslizarse. Eso es no prestarle atención a lo que eso dice la Escritura, a la enseñanza de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo no me imagino un Dios egoísta como algunos dicen que Dios ha sido egoísta, pero yo no veo robots porque cada uno de nosotros tenemos una libertad de elección. Tú eliges caminar bajo la obra y la voluntad del Señor, o tú decides venir a hacer lo que tú quieres hacer con el entendimiento de lo que la Escritura dice, pero sin someterte a cumplir esos mandamientos. Es difícil, hermanos, vivir una vida cristiana separados de Cristo. Juan 15 dice que Él es la vid, Él es el tallo. Y por naturaleza, si tú arrancas las ramas de un árbol, se secan, se pierden. No sirve más que para leña en algunos lugares. Debemos de permanecer en Cristo, debemos permanecer unidos a Cristo mediante la fe, por ese evangelio que hemos recibido. Prestar diligencia, prestar atención. Ser sabios, hermanos, y enfocarnos en qué es lo que a mí me compete como hijo de Dios al formar parte del evangelio. ¿Por qué es tan importante para ti, para mí, congregarnos? Porque la palabra dice que es importante, que debemos congregarnos. Y creo firmemente que por ello lo hacemos, no porque no tenemos nada que hacer. ¿Sí? Al igual que este ejemplo, la palabra de Dios debe de ser de suma importancia en nuestras vidas porque es por el medio por el cual nosotros conocemos a ese Dios que nos ha dado promesas, que nos ha dado instrucciones, que nos ha dado mandamientos. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra ha sido para el crecimiento de nuestras vidas, para salvaguardarnos de vivir una vida de desorden y querer alcanzar la salvación. Es por eso que para mí es inverosímil que en base a una religión, sobre todo en la religión tradicional, cuando se venera más a la mamá que al hijo, ¿sí? Cuando ella es mayor que Jesucristo, podamos decir que somos salvos porque hicimos tal o cual cosa. Y a veces pasa lo mismo con el cristianismo hoy en día en muchas áreas, hermanos. Decimos que somos, pero no vivimos lo que decimos. Tenemos que prestar atención porque el evangelio debe ser evidente en nuestras vidas. Dice los evangelios que somos luz. Y la luz siempre alumbra en medio de la oscuridad. No se adhiere a la oscuridad. No se hace turbia. No, la luz resplandece en medio de lo que es oscuro. Y alumbra a los que están a su alrededor. Hacen ver por dónde. No sé si te has levantado en la madrugada, en una noche oscura. Bueno, en la ciudad a veces no se aprecia mucho por las lámparas y la luz de la misma ciudad. Pero cuando tú vas a un lugar, las veces que hemos ido al bosque, es una oscuridad tremenda. Y más cuando está nublado y te sientes nada en medio de esa inmensidad, hasta temor te da. ¿Sí? Pero cuando tú ves la luz, hasta confianza, hasta una seguridad entra en ti. Nosotros debemos de reflejar ese evangelio de esa manera. ¿Sí? La sal que hace sazona, da sabor.
No sé si has comido alguna comida sin sal o insípida, aquellas amas de casa que le encanta cocinar y saben. Por eso tienen maridos tan gorditos. No, no es cierto. ¿Ah? Por dragones. Ese es el reflejo de nuestras vidas, esa es la evidencia de que vivimos un evangelio verdadero, hermano. Y que en medio de nuestra ignorancia, a lo mejor porque no lo sabemos todo, muchas veces ha habido situaciones en nuestras vidas que nos han estancado, hermano, nos han robado el gozo, la felicidad, pero porque muchas veces o no hemos encontrado la ayuda o no la hemos buscado. ¿Cómo se sale de la depresión? Algunos acostumbran para quitarse el cansancio y el sueño tomar un energetizante. Algunos conocen, no le voy a hacer promoción, pero saben lo que es el Monster y estas mugres. Y es como se quitan el sueño. El evangelio no es tomarte algo para sacar tu depresión, no, es creer que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha hecho es verdadero y es por mí, para mí. Dios lo ha dado, lo ha traído para mí, me lo ha dado, me lo ha otorgado, porque no has comprado nada, yo no he podido pagar nada por ello, no hemos pagado absolutamente nada, ni siquiera hemos dado nada. ¿Sí? Admiro y alabo al Señor por aquellos que han decidido dejar su comodidad, su casa, su familia, su pertenencia y están allá en un lugar alejados, compartiendo el evangelio a otros que no conocen. Uno de mis hermanos, le amamos, pudimos visitarle hace 2 años, nuestro hermano Neptalí, algunos de ustedes lo conocen, está allá en la sierra. Precioso lugar, me hubiera quedado gustar vivir allí. Pero un hombre médico dando su vida por gente indígena que a veces ni su idioma hablan. Y tú puedes ver un amor en ese hombre, una pasión por atenderlos, por ayudarlos en sus enfermedades. Pero después transmitirle el evangelio y ver a esa gente indígena, ver a esa iglesia, de verdad, para ellos no importa a qué horas van a empezar, no importa a qué horas van a terminar. El último servicio que tuve casi terminó a las 4 de la tarde, empezó a las 10:30 de la mañana y no estaban preocupados por hacer. Nunca vieron el reloj. Yo los vi cantando, yo los vi adorando y después de terminar el servicio todavía se quedaron a comer, a convivir, a pasar un tiempo. Eran las 5 de la tarde y todavía habían algunos allí, 6 de la tarde. Pero hoy nosotros, entiendo, y quiero justificar la ciudad donde vivimos, pero muchos de nosotros estamos desesperados después de 2 horas de servicio por irnos a casa. Cuando uno está enamorado del evangelio, uno está enamorado de Dios y uno anhela estar en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios, hermanos, trae vida, reconforta, anima a nuestra alma. Dios no es indiferente a tu necesidad ni a la mía. Él no hace como que no oye como hacemos tú y yo cuando no queremos ayudar o no nos interesa lo que estamos escuchando. Si Dios usó a sus ángeles como mensajeros para transmitir lo que Él quería enseñarnos, nos dejó una palabra viva y no obstante mandó a su propio Hijo para cautivar nuestros corazones y llamar nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo con esto, hermanos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y yo, hermana, con esto que sabemos acerca del evangelio? ¿Realmente estamos luchando por agradar a Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar? ¿Estamos prestando atención a esas verdades de que Dios es un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios de amor, pero también un Dios de ira? Y que la Escritura dice que está irado todos los días con el pecador, con aquellos que rechazan, con aquellos que no quieren nada con Él. Y gloria a Dios, siendo como ellos, hoy Dios nos tomó a ti y a mí, sacándonos de ese lugar para ponernos en un lugar especial. De verdad, no hay mejor lugar para estar que en la presencia de Dios. No hay mejor lugar para vivir que en compañía de nuestro Dios. Así que pongamos diligencia y dejemos de deslizarnos. Hermano, hermana, ¿cómo te expreso
No sé cómo decirte lo maravilloso y lo glorioso que debiera ser para ti, para mí, el haber sido tomados de parte de Dios como algo especial. No porque fueras especial, sino porque Él es especial. Y ese amor te lo ha dado a ti y a mí para que podamos disfrutarlo, podamos vivirlo, podamos sentirlo, podamos tenerlo. Porque el Espíritu Santo, al ser sus hijos, mora en nosotros. Y nuestro anhelo, el Espíritu Santo nos anhela, dice la Escritura celosamente. Anhela que tú y yo nuestro tiempo lo invertamos en conocer, en agradarle a Él, en amarle a Él, en servirle a Él. En uno de mis devocionales yo oraba al Señor y le pedía que me ayudara, porque hay cosas en mí que no están conforme al Evangelio. Y el Señor me decía: te falta amor. Tienes que amar a tus hermanos aunque te paguen mal, aunque no te agradezcan. Porque yo te amé a ti de esa manera y tú muchas veces no has correspondido. Tienes que perdonarlos cuando ofenden, cuando te señalan, cuando hay cosas que te lastiman. Y Señor, dame de tu amor así, de esa manera, que yo pueda amar a esos que están perdidos sin ti, que yo pueda sentir la misma intensidad del amor que tú sientes por aquellos que te desprecian como un día yo lo hice. Hazme ver la necesidad de otro, su necesidad de verdad, y poder ayudarle, no darle el pescado, sino enseñarle a pescar si es necesario, porque si tú le das a una persona, todos los días vas a tener que traerle, pero si le enseñas a buscarlo, él va a buscarlo. ¿Sí? Y por eso es que hoy en nuestras iglesias, la mayoría, hay muchos dependientes. Si el pastor no hace, si el pastor no da, si el pastor no va, ¿qué me importa? Aquí total, al rato viene. Y lejos de formar, de contribuir, nos hacemos egoístas y nos acomodamos esperando que otros nos den. Y no pasa en el mundo, pasa en la iglesia, te lo aseguro. Pero aprendamos, hermanos, a valorar, a atesorar el Evangelio. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es lo que dice, hermano. Hay consecuencias cuando tú y yo le restamos valor a esa verdad. Al igual que nuestros padres nos disciplinaron para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos cuando hacíamos las cosas malas, Dios corrige y disciplina a sus hijos. Y cuando tú y yo menospreciamos esas verdades, siempre habrá consecuencias. Primero, Satanás, él busca siempre desorientarte, desubicarte, que pierdas tu visión, porque su propósito es avergonzarte. Y es triste cuando cuando hijos de Dios venimos a un Dios, servimos, trabajamos para la obra de Dios, pero porque nos desanimamos, porque algo pasó en nuestras vidas o nos hicieron en nuestra contra, nos vamos al mundo y vivimos peor que incrédulos, y Satanás mapea con nosotros, con nuestra vida. Y lo que éramos, eso honorable que teníamos, eso maravilloso que el Espíritu Santo puso en nosotros, hoy se vuelve despreciable y menospreciado por los demás. Es vergonzoso. Una vez el pastor puso un ejemplo por ahí, trajo a algunos chicos y le dieron una mapeada al piso con él, tratando de mostrarnos lo que Satanás hace en nuestras vidas cuando tú y yo descuidamos. Fíjate, si los ángeles, si ellos son inferiores a nuestro Señor, y ellos retuvieron con firmeza esos estatutos que transmitieron y recibieron. El pueblo de Israel fue disciplinado muchas veces, tanto que de todos los que salieron del cautiverio de Egipto, todos los mayores de 20 años arriba, ninguno llegó a la tierra prometida. Todos fueron exterminados, excepto Josué y Caleb. Todos quedaron postrados en el desierto.
con una esperanza de alcanzar algo que ni siquiera pudieron ver, ni siquiera Moisés mismo pudo ver. Contempló, no entró. ¿Sí? Porque desobedecieron, porque tentaron, porque dudaron, porque ofendieron al Señor una y otra vez hasta que el Señor los hizo a un lado. Y tú y yo no somos mejores que el pueblo de Israel, te lo aseguro. Tú y yo no valemos más que ellos. Pero el Señor en su misericordia hoy, una y otra vez llama a nuestros oídos al arrepentimiento, al volverte. Si has descuidado tu relación con Dios, vuelve a ella, hermano, hermana. Si has dejado de leer la Escritura, retoma otra vez. Si has dejado de congregarte, busca. Yo sé que vemos algunos que somos como piedra en el zapato. No hemos crecido, somos niños todavía y nuestras acciones, nuestras actitudes a veces ofenden. Pero no hay mejor amor, yo he experimentado en grupo que estar con mis hermanos. Y hay algunos que me han mostrado un amor sincero, están conmigo. Y es lo mismo que todos debemos hacer, estar con los demás. Veo ahora que la familia, la abuelita de nuestra hermana, ver sus condolencias, sus mensajes de ánimo, de consuelo. Saber que no estás solo, que tus hermanos están contigo. Debe de alentarte, hermano, hermana. Pero si aún los ángeles cumplieron, ¿cuánto más el Señor de gloria no ejecutará su juicio sobre aquellos que nos descuidamos, con aquellos que nos deslizamos, con aquellos que le restamos ese sublime valor que debiera tener para nosotros? Estas verdades escritas y transmitidas a través tanto de la palabra como de los siervos que Dios ha utilizado para hablar a nuestras vidas. El pecado no es algo que te quitas como una camisa sucia, una ropa después de usarla. A veces tienes que luchar, y alguien dijo por ahí que sin sacrificio no hay victoria. Y para disfrutar de las bendiciones, de la victoria en la lucha con el pecado, uno tiene que pelear. Lo maravilloso es que no peleas solo ni en tus fuerzas, a menos que no hayas entendido que Dios es el que obra en nuestras vidas. Así que en todo momento de tentación lo que yo tengo que hacer es correr al Señor, porque es el que sabe cómo tratar mi problema. Así que déjame te digo algo, si en tu vida hay una situación que te ha estancado, te ha esclavizado, corre al Señor. Y deja que Él meta su mano ahí dentro y arranque esa raíz que se ha aferrado a recordarte que tu pasado, tu pecado, a culparte, a menospreciarte, a decirte que no puedes, que no mereces el favor de Dios, y realmente no lo merecemos, pero Dios nos lo ha dado gratuitamente. Es tuyo, es mío, debemos tomarlo, pero esas situaciones no te dejan. Tú tienes que correr al Señor y: Señor, aquí estoy. Tal vez otra vez el mismo hipócrita que ayer te pidió perdón por lo mismo, pero hoy otra vez: ayúdame, ayúdame. Porque si separados de Él, dice la misma Escritura, nada podemos hacer. ¿Y quién mejor conoce tu necesidad, tu debilidad, tu problema que nuestro Señor, que todo lo ve, todo lo sabe? Por algo Él es omnisciente, omnipresente, y esos atributos y cualidades solo las tiene Él, nadie más. Sus atributos no es para que estés escondido debajo de una mesa, son para recordarte que Dios es tan lleno de amor y que todos sus atributos y sus manifestaciones y de su carácter y de su persona han sido dados para darnos la confianza y la esperanza viva que tú y yo debemos tener para vivir en esta vida en medio de una sociedad caída, perversa, brillar con esa luz que el Evangelio ha puesto en nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Así que, ¿cómo tú y yo, sabiendo estas verdades, hoy nos acomodamos y no importa? ¿Qué garantía tenemos de que cuando seamos más viejos vamos a buscar con más intensidad la Escritura? Amigo, hermano, hermana, ¿qué garantía tienes de que cuando seas viejo o más grande tú podrás entregarle tu vida al Señor cuando hoy es el día? ¿Qué sabes tú si mañana tendrás vida y hoy el Señor no la arranca de ti?
¿Qué sabes tú si mañana amanecerás y dices, mañana me consagro más? Cuando llegué a esta iglesia había jóvenes emocionados que decían, algunas veces les di clases y yo quiero ser misionero. Muchos de ellos ya ni vienen a la iglesia, porque se descuidaron. Y ve lo que dice, este pasaje se ha malinterpretado mucho, sobre todo con aquellos que piensan que la salvación se pierde. No está hablando de que pierdas tu salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No es cualquier cosa tu salvación y mi salvación, hermano. Es algo que costó un precio invaluable. La sangre de nuestro Señor derramada en la cruz del Calvario, del Santo de Santos. No hay otro tan glorioso como nuestro Señor, pero sin embargo Él se despojó y lo dio. ¿Ves qué prueba de amor y sacrificio? ¿Cuánto es lo más que tú y yo hemos sacrificado? ¿Aguantar a aquellos que estamos casados, tu esposa gruñona? ¿A mirarle la cara cuando te levantas embarrada de aguacate porque se está poniendo una mascarilla? ¿Qué más que tú y yo hemos soportado, hemos sacrificado por amor? Jóvenes, obedecer a sus padres, honrar a aquellos que uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tan difícil es? Valorarlos, ayudarlos, amarlos. ¿Qué sacrificio es? ¿Qué valor tiene para ti? Y algunos de nosotros somos adultos y todavía tenemos mamá y papá, gloria a Dios. Espero que los estemos honrando, que los estemos amando. Y si están lejos, por lo menos cada semana una llamadita de papá, mamá. ¿Qué tanto sacrificio hemos hecho, hermano, hermana? Y el mayor sacrificio, el mayor ejemplo de sacrificio ha sido de nuestro Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No dice cómo perderemos lo que no es tuyo y alguien te dio, algo que tú no compraste, algo que tú no recibiste, algo que tú no ganaste, perdón, pero sin embargo te lo dio. Yo cuando le regalo a mi esposa algo, ella hace con lo que le regalo lo que ella quiere. Es de ella. No sé si a ustedes les han dado un regalo y luego se los han reclamado, le han dicho, dame mi regalo, se los quitan, ¿no, verdad? Bueno, a menos que seamos egoístas. Pero no, los regalos son tuyos y tú usas de él como tú quieres, porque al final de cuentas te lo regalaron para que tú disfrutes de él, ¿no? La salvación de Dios no fue otorgada, no por nuestros méritos, dice la Escritura, no por nuestras obras, solamente por las obras. De una manera somos salvos por obras, ¿verdad? Pero la obra de Cristo no la nuestra, ¿sí? Por esa obra somos salvos. Tú y yo no hicimos nada más que nuestro pecado, pero también al ser amados, porque por amor Jesús se entregó a nuestras vidas, debemos disfrutar de ese amor. Qué cosa tan más maravillosa y gloriosa, hermano. ¿Cuánto podemos dar por aquellos que nos rechazan? Por aquel vecino que no te deja dormir, ¿cuánto estarías dispuesto a dar por aquel que te rechaza, por aquel que te critica, por aquel que te señala, por aquel que te aborrece? Es por el simple hecho de ser cristiano y él no. ¿Cuánto? Pero mira al Señor, ¿cuánto dio? ¿Qué hizo, no? Y nos otorgó ese regalo maravilloso que nadie puede comprar. Dios no se puede manipular, hermano. No importa cuán bueno tú seas, tus medios no son suficientes. Y si tendríamos que calificar o enumerar la cantidad de puntos que necesitamos para entrar al cielo, todos son insuficientes. Había un comercial en la radio que me encantaba y llama de repente y ¿a dónde hablo? Al cielo. ¿Qué necesito para entrar? No, pues necesito, ¿por qué crees que debes entrar? Le preguntan, no, pues he sido, algunos son doctores, he hecho esto y esto y esto. Sí, que bien, 2 puntos. 2 puntos, sí. Y resulta que para entrar al cielo necesitas 1000. Pero todos los puntos, todas las obras que tú y yo hagamos en nuestra fuerza son insuficientes para alcanzar la salvación que Dios nos ha otorgado. Pero si ya la tenemos, ¿qué debemos hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con esa salvación que Dios nos dio? No puedes guardarla, no puedes esconderla allí. Debemos vivirla.
Y alguien dijo por ahí, usted y yo no vamos a ser más santos, porque al ser justificados fuimos santificados, hermanos. Déjame te digo una cosa, el problema con nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento, nuestra santificación, es por ignorancia que nosotros vivimos de esta manera. En la mayoría, ignorancia y pereza. No queremos invertir tiempo en estudiar la Escritura, no queremos invertir tiempo en buscar, en aprender cómo saco de mí esas cosas que me estorban para crecer y alcanzar el potencial que Dios me dio. ¿Cómo quito de mi vida la amargura? ¿Cómo quito de mi vida el rechazo? ¿Cómo quito de mi vida esas cosas que están en mí hacerlas? Porque a lo mejor en un cáncer, si algunos han tenido, no se puede hacer nada más que acudir al médico y seguir al pie de la letra las instrucciones y hacer lo que es meramente posible esperando que Dios haga un milagro. Pero en la mayoría de las cosas tú y yo tenemos responsabilidad, y una de ellas es cuidar de nuestra salvación, consagrar nuestra vida a conocer a Dios y vivir una vida en el Evangelio plena. No en emociones y sentimientos, no en apariencias. Porque el Evangelio lo que hace, sana y restaura vidas, de verdad te lo dice un hombre miserable. Y todo lo que te he dicho fue antes de casarme, te lo digo. Porque cuando me casé con mi señora, el Señor nos había cambiado, ya nos había restaurado. Así que a ella no le tocó vivir la vida miserable que yo viví. Algunos problemitas como el mal carácter todavía, pero el Señor hace maravillas en nuestras vidas. Y Él quiere que vivamos de esta manera. Trabaja con tu ira, trabaja con tu enojo, trabaja con tus celos, con esa pereza que muchas veces no nos gusta. Hay que ser sabios. La palabra de Dios es sabiduría en nuestras vidas. No podemos estancarnos a vivir de la misma manera que vivíamos sin el conocimiento del Evangelio, hermano, hermana. Tu esposo, tu esposa no pueden ser la fuente de tu gozo, de tu plenitud. Es parte. Pero la plenitud está en Cristo, el gozo viene de Él. ¿Sí? La alegría en medio de las situaciones. Yo sé que todos enfrentamos momentos difíciles, pero Él es, y Él vale la pena que tú y yo nos desgastemos, dice el apóstol Pablo, por agradarlo a Él. Y a que a través de nuestras vidas otros disfruten de la bendición que tú y yo disfrutamos. Sería mezquino que tú te quedaras para ti conociendo esa gran verdad de la salvación que viene por medio del Evangelio y no la comparta con los demás. Que pudiendo crecer y ser usado como un instrumento útil para la gloria de Dios, tú te cruces de brazo y seas indiferente a ese llamado que te dio. Visto a los maestros que han sido influencia para sus niños, y el Señor va a recompensar su fidelidad, maestros. He visto cuando trabajamos en la obra del Señor, nos hemos puesto ahora en la prueba como ancianos de la iglesia, estamos visitando a los varones de nuestra iglesia, animándolos, y he visto sonrisas en algunos de mis hermanos cuando los hemos visitado. Y les he visto animados, más animados que de costumbre. No es porque les visitemos, sino porque pueden ver la gracia de Dios en nuestras vidas y que nuestra intención no es beneficio propio, sino beneficio hacia aquel a quien estamos apoyando. La vida cristiana, hermano, es verdadera, no es algo ilusorio. A menos que tú y yo no hayamos entendido, no hayamos comprendido, sobre todo no nos hayamos arrepentido entregándole nuestra vida al Señor. No es una fábula, no es un cuento de hadas. En el Evangelio hay felicidad, hay contentamiento. Si no, pregúntale al apóstol Pablo. Bueno, algún día espero preguntarle cómo para ser decapitado. Él dice que tenía gozo. Como Pedro, el ser crucificado todavía con valor. No, yo no merezco ser crucificado con mi Señor, según historiadores, crucificado de cabeza. Espero preguntarles, y yo sé que les voy a preguntar porque están en el cielo. Y si tú quieres preguntarle, asegurémonos de que vas para allá, hermano, hermana. Alguien le preguntó en una clase, uno del maestro decía a uno de los cristianos que le encantaba debatir y decía: oye, pero ¿tú crees esa mentira de que el pez se tragó a Jonás? El cristiano le dice: claro que sí, la escritura dice que lo tragó
Y Dios siempre cumple sus propósitos. Dios cuando te da un llamado, o lo cumples o lo cumples. Y si te resistes tendrás consecuencias. Pero ¿cómo le habrá hecho para con los gases gástricos soportar? Y le dice el alumno. Dijo, pues eso se lo preguntaré en el cielo. El día que me muera. Si Jonás está en el cielo. Pero si Jonás no está en el cielo, le va a preguntar a usted si no se arrepiente. Porque va a estar en el infierno al igual que usted. Así que no trate de entender el ministerio de Dios, el misterio que Dios ha revelado. Créalo y vívalo para su vida. Y permita que Dios siga obrando. ¿Qué más razones queremos para ver la verdad del Evangelio en nuestras vidas? Ya perdí el tiempo, ya casi termino. ¿Qué más necesitamos, hermano? Mira lo que dicen los apóstoles. Juan 1:1 dice el 4, perdón, antes, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El apóstol, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que hemos visto y oído eso que anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Hombres que daban testimonio y fe de la verdadera realidad o verdad del Evangelio. Hombres que palparon y conocieron cara a cara a nuestro Señor, testificando de esa obra de salvación, de crucifixión en sus vidas. Testimonios vivos para esos judíos a los cuales el escritor de Hebreos les escribe y les dice, anímense. Esto que les digo es verdad. Hay muchos que vieron y oyeron, están con nosotros todavía. Ellos han hablado de lo que el Señor hizo en sus vidas y por medio de sus vidas. Y si no es suficiente esto, tenemos la Escritura. Ve al Antiguo Testamento y verás en cada una de sus páginas el obrar de Dios en favor nuestro, llamándonos al arrepentimiento, buscando que nosotros caminemos con Él, buscando que tú y yo nos volvamos y dejemos de vivir la vida a nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestros principios y no a lo que Él demanda. Por eso el apóstol le dice, el escritor de Hebreos le dice a esta iglesia, a estos creyentes, no descuiden su salvación, pongan diligencia en estas verdades, no pierdan el tiempo en cosas que no edifican ni contribuyen a crecimiento. Desde que era niño, yo podía ver a mis tías 2-3 horas sentada viendo telenovelas y después de acabarse, el suspenso en el que se quedaba todavía al otro día o en intervalos platicando acerca de lo interesante de la novela. Y yo entiendo, era gente que no conoce al Señor, pero es triste cuando tú y como yo, como hijos de Dios, nuestro tema de conversación es el entretenimiento. Los equipos y los partidos de fútbol, las series entretenidas que Netflix y todas esas mugres nos venden. No condeno que veas la tele. Yo me tardo a veces 2 semanas, 3 semanas para ver una película, así que ya te imaginarás cuánto tiempo le invierto a la tele. Pero hermano, hermana, la vida se acaba. Ayer tenía la edad de Esteban y era joven y bello. Hoy casi le pego al medio siglo. Gracias de Dios. Pero qué triste para mí es recordar y ver cómo se me fue el tiempo en cosas que no valieron la pena. Y que pudiendo haber sido usado por Dios para cosas mayores, decidí acomodarme. Decidí sentarme y perder mi tiempo allí. Porque debiendo ser maestro, decidí ser niño inmaduro. Porque siempre esperaba como las aves a los pájaros pequeños que papá y mamá llevaran comida.
Y yo lo entiendo, ellos no pueden porque es su naturaleza. Pero no es nuestra naturaleza como hijos de Dios sentarte y acomodarte esperando que otro haga lo que tú puedes hacer. No es natural para los hijos de Dios. No es natural que esperar que todos te den y tú no hagas nada. Es triste hoy, hermano, porque te voy a decir una cosa, a lo mejor te ofendes. Pero los que menos invierten en el reino de Dios son los que más lata dan. Siempre esperan que les ayudes y nunca están conformes con nada. Les das uno la solución y tienen otro problema. Buscan problemas a toda costa, pero ellos siempre quieren ser el centro de la película. Quieren ser siempre el centro de atención, pero nunca dan nada. Y a veces es donde a mí me cuesta trabajo creer que el evangelio ha transformado sus vidas. Y yo entiendo, hay pecados en nuestras vidas con los cuales luchamos todo el tiempo. Hay algunos que para unos no son importantes, no tienen ningún sacrificio, pero hay para otros que se han convertido en la lucha de su vida, porque es el talón de Aquiles con el que tenemos que luchar constantemente, ya sea el mal carácter, la mentira, muchas situaciones con las que cada uno de nosotros enfrentamos. Y lo normal es que tú y yo peleemos por dejar de vivir, habituarnos, acostumbrándonos a vivir de esa manera. Porque si un hermano señala o me anima y ve en mí ese pecado del cual muchas veces yo no soy consciente, porque es fácil mirar el pecado y las fallas de otro, es fácil criticar y señalar a aquel o tal cual que no hizo e hizo, pero muchas veces es tan complicado verte a ti mismo y aceptar que vives en ese error y sobre todo arrepentirte y buscar ayuda. Pero si alguien te ha señalado, te ha animado, no puedes quedarte cruzado de brazos. No puedes conformarte, es antinatural. El pastor en una de sus predicaciones decía que no podemos evitar el pecado, que llegue la tentación a nosotros, pero no es normal que tú y yo nos conformemos a ese pecado. Es fácil, es obvio que pecamos, pero lo malo es cuando nos deleitamos en el pecado. Y eso no es natural para un hijo de Dios. Así que, hermano, el Señor nos ha testificado a través de Él mismo y a través de otros que Él usó, y no solo con palabras, decía el apóstol Pablo, sino con poder del evangelio. Mira el apóstol Pedro y Juan cuando subían al templo a adorar, le dicen a este paralítico: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. No fue Pedro, no fue Juan, fue el poder del evangelio obrando a través de su vida, sanando a este paralítico. Y nosotros mismos hemos sido testigos. ¿Cuántas veces no hemos orado por un problema y el Señor lo restaura? El Señor lo sana. Nuestra hermana Nachita tuvo cáncer. El Señor hizo un milagro en su vida. Y el pecado era un mal incurable en nosotros, hermanos, que nos llevaba al infierno, pero que hoy por gracia de Dios ha sido sanado en la obra de Cristo para que tú y yo gocemos de la eternidad. Así que no permitas quedarte en ese lugar. Busca al Señor hoy. Hoy es tiempo de buscarle y de entregarle tu vida, arrepintiéndote del estilo de vida tal vez tan trivial y ordinario que muchas veces llegamos. Vivimos para el estómago, hermanos. Trabajamos para nuestros estómagos, no para la gloria de Dios. Y cuando digo esto es porque esperamos siempre ser retribuidos por aquello que hacemos o damos. Cuando el Señor nos dio de gracia y en abundancia, ni esperar nada a cambio, a pesar de lo que tú y yo éramos. Así que vale la pena, yo creo, el que tú y yo invertamos tiempo en conocer a nuestro Dios, en aplicar las verdades del evangelio a nuestras vidas y ser ejemplo a otros que están en desesperanza hoy, perdidos con camino al infierno. Y muchas veces tú y yo, sabiendo estas verdades, nos hemos quedado con ella. Hermano, hermana, hoy el Señor puede sanar nuestras vidas. El Señor da libertad. Si Él dio su propio Hijo por rescate a nuestro, ¿cuánto más no nos dará aquellas cosas que nos van a hacer libres y que no nos dejan vivir para su gloria, dándole el honor y la gloria que Él merece como único Dios verdadero? Yo te animo esta tarde, reflexionemos a la luz de la Escritura. Si mi estilo de vida agrada al Señor, si mi estilo de vida es lo que el Señor demanda de mí, si para eso el Señor me llamó este día,
para estar sentado muchas veces perdiendo el tiempo sin vivir las verdades que en este libro están escritas. Yo te animo esta tarde. Busca al Señor y que Él haga lo mejor que Él sabe hacer en ti para que tú puedas servir y hacer uso de esas verdades. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Espero que el Señor te haya hablado, hermano.